Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Creo yo que es una de las cualidades y características que tienen que tener los cristianos, o debemos de tener los cristianos. Y creo que es uno de los propósitos de parte de Dios, que usted y yo podamos tener esta característica o poder generar esta cualidad en nuestras vidas. Y es, creo que, una de las herramientas más grandes que Dios nos da a nosotros, y es la resiliencia. Y vamos a hablar sobre la resiliencia, y yo espero que en este mes de febrero podamos tocar este tema de la resiliencia en diferentes aspectos, o por lo menos que podamos interiorizarla, porque muchos allá afuera en lo secular escuchamos hablar de esta palabra, los psicólogos nos hablan de esta palabra, los pedagogos nos hablan de esta palabra, en la escuela, en el colegio nos hablan de la resiliencia. No sé si ya la habían escuchado esta palabra, pero muchos, aunque entienden el término y aunque entienden el significado, no saben cómo interiorizarlo, y por eso es que encontramos en el mundo gente frustrada, encontramos gente llena de problemas y de dificultades, aunque la Biblia nos enseña que días buenos y días malos nos acontece a todos. Eso dice Proverbios. O sea, imagínate que toda la vida o todos los días sean solamente buenos y todo sea bien, como que no le da sentido a la vida, ¿no? Se necesita tener esos picos y esos bajos para poder encontrarle sentido a la vida, para tener un esfuerzo más de lo que debemos de hacer. Por eso para nosotros la resiliencia es una característica que forma, o que es parte del carácter de aquellos que seguimos al Señor, de aquellos que buscamos de Jesús, aquellos que buscamos de Dios todos los días. Vamos a leer Génesis para tener una base bíblica. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 es un texto, una historia muy conocida por todos nosotros, ya que, ¿ya lo encontró, Joseph? Génesis capítulo 3 es un texto que nos marcó la vida a todos los seres humanos. Génesis capítulo 3 es la historia que parte un antes y un después de la creación del hombre. Génesis capítulo 3 tiene como título: El hombre desobedece a Dios. Amén. Es uno de los textos que debemos de tener en mente siempre. Dice, vamos a leerlo para tener un contexto completo. Dice: entre los animales salvajes que Dios creó no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran ningún árbol del jardín. La mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben tocarlo, tampoco vayan a comer de ese fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de sus frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió: la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas, más que todos los animales domésticos, más que todos los animales salvajes. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre la tierra y comerás del polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas.
Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer dijo: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Al hombre le dijo: ahora por tu culpa, la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, así será hasta el día en el que te mueras. Y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego Dios vistió al hombre y su esposa con ropas de piel y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso uno de los querubines al este del Edén, y también puso una espada encendida que giraba hacia todos los lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Amén. Esta historia es una historia muy interesante y se puede aprender muchísimas cosas de ella. Y sobre todo, tenemos que ver esta historia como la historia que parte la vida de los seres humanos en la tierra. Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo a su imagen y semejanza, le dio potestad sobre la administración de su creación, los coronó de gloria. Amén. Dio al hombre la oportunidad de administrar lo que él había creado. Lo puso como gobernador, de cierta manera, como administrador, de cierta manera, de la creación de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo el hombre? El hombre se equivocó. El hombre hizo lo que no tenía que hacer. El hombre cayó. El hombre perdió el rumbo. No sabemos por cuántos años, por muchos estudios dicen que el hombre vivió en el Edén más de 120 años. Otros no pueden determinar eso, y realmente no podemos determinar con certeza cuánto tiempo vivió el hombre en el Edén, bajo las condiciones o bajo los principios que Dios había establecido para él, o bajo sí sus principios. Sino que el hecho aquí encontramos es que el hombre fracasó con el propósito que Dios había puesto en él. Fracasó con ese propósito. Y podríamos analizar muchas cosas y podríamos pensar muchas cosas, y algunas personas dicen: bueno, ¿acaso Dios no sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué poner la tentación en medio del huerto si sabía que el hombre era débil y podía tomarla? Y podríamos justificar muchas cosas, la conversación que tuvieron, pero yo veo a un Dios amoroso, un Dios lleno de propósitos, un Dios que tiene como objetivo formar al hombre en su carácter, formarlo para que crezca como persona, y no para que se quede como un robot programado a hacer simplemente cosas porque sí, que es lo que le pasa a mucha gente religiosa. Si usted nota, mucha gente que va a las iglesias simplemente hace cosas porque sí, porque así me acostumbraron, porque así desde niño he sido, porque así son mis papás, porque yo visto de esta manera, porque yo voy y asisto a este lugar, pero no hay decisiones propias, sino que hay una programación. No sé si me estoy haciendo entender. Estamos programados, los seres humanos nos programan desde niños. Los comportamientos, los ademanes, la forma de caminar. Usted mira a alguien caminando y dice: camina igualito que el abuelo, camina igualito que la mamá. Ve a alguien llorando y dice: llora igualito que la mamá, llora igualito que no sé quién. Y tiene muchas características que venimos siendo programados, venimos siendo copias de nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces,
Dios lo que quiere definir aquí con los seres humanos es algo muy interesante. Y número uno, yo puedo determinar que Dios nos ama incondicionalmente. Diga conmigo, Dios me ama incondicionalmente. ¿Qué significa incondicional? ¿Alguien sabe qué es incondicional? Que no pone condiciones. Por eso existe en griego 3 tipos de amor. La palabra amor en griego se traduce en 3 formas. Una de esas palabras es eros, otra es philos y otra es ágape. Son 3 tipos de amor que aparece en el Nuevo Testamento. O sea que cuando usted lee una escritura y encuentra que la palabra amor en el Nuevo Testamento, usted tiene que ver el contexto para saber qué tipo de amor se está refiriendo. No es como aquí en Latinoamérica que nosotros le decimos amor a cualquier cosa, a cualquier momento y en cualquier persona. Yo iba con Ada por el mercado y yo le decía, mire, es que no me respetan, y ella le daba risa. ¿Por qué? Porque iba por el mercado y, amor, pase, amor, venga, amor, no sé qué. Y le decía yo a Ada, mire, diga algo, y le daba risa por esa situación, ¿verdad? Porque utilizamos la palabra amor en un contexto que no tiene una forma de llamada, es un saludo simplemente, ahí no hay ninguna connotación amorosa, podríamos decirlo así. Y por eso en el Nuevo Testamento, en griego, aparecen esos 3 tipos de palabras: filial, amor ágape y amor eros. Entonces tendría que entender cuál es el contexto para comprender a qué amor se está refiriendo. Cuando Jesús habló con Pedro y le hizo la pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿A qué amor cree que se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriéndose al amor ágape, al amor sacrificial, al amor de entrega total, al amor que habla Corintios 13, la preeminencia del amor. Aquel amor que usted lo entrega todo sin esperar nada a cambio, aún en el sacrificio. Pero cuando Pedro le contesta a Jesús, él no le dice, sí, Señor, yo te amo con amor ágape, sino que yo te amo con amor filial. La pregunta de Jesús es, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te filios, en griego. O sea, yo te amo con ese cariño de hermanos, yo te amo para hacerte un favor. ¿Sí? Los grandes amigos nos acompañan, esos grandes amigos que decimos tener en el mundo, son capaces de acompañarnos a todos lados y hasta el cementerio, pero no se mete con nosotros al hueco. ¿Sí me estoy haciendo entender? Los grandes amigos son capaces de acompañarnos hasta la puerta del cementerio, hasta la puerta del hueco, pero no se van a sacrificar con nosotros. El único que aparece en la Escritura, que es capaz de ir con nosotros hasta la misma caverna, hasta el mismo pozo de los leones, hasta el mismo lugar, hasta el mismo lugar, el peor de los lugares, es el Señor Jesús. Cuando metieron a los 3 muchachos al horno de fuego, el rey quedó asustado porque dijo, no fueron 3 los que metieron, ¿por qué hubo 4? ¿Por qué hubo 4? Y ¿sabe qué? Y ese otro que estoy viendo adicional tiene cara como hijo de los dioses, dice él. Y es que Dios nos ama tanto que su amor es un amor ágape, es un amor profundo, es un amor de sacrificio, y es el único que va con nosotros en nuestros peores momentos. Es el único que es capaz de ir con nosotros hasta el mismo lugar de la muerte si es necesario para sacarnos de ahí. Para sacarnos de ahí. Y entonces encontramos en este texto de Génesis, no un Dios castigador, que la gente dice, bueno, si Dios sabía que iba a pasar esto, iba a pasar aquello, ¿por qué no lo pasa por alto? Y simplemente los perdona y ya. No, vemos mucha gente se queda viendo el castigo cuando no es ni siquiera un castigo. Yo siempre lo he enseñado o lo considero de esta manera, y es que Dios no castiga a nadie. Ese Dios que nos vendió la religión de un Dios Zeus que está en un trono con un rayo en la mano esperando que usted se equivoque para caerle con los rayos y quemarlo a usted o estriparlo como una hormiga que se ha equivocado, ese no es el Dios que a mí me han presentado en la Biblia. Ese no es el Dios que yo he conocido.
Porque cuando Dios ve a los seres humanos, a Adán y a Eva, que pecaron, que cayeron, Él no simplemente los castigó, porque Él no los castigó. Lo que sucedió con ellos, esas maldiciones que cayeron sobre ellos, simplemente fueron consecuencias del pecado, consecuencias de la desobediencia. Ahora, tenemos un problema serio, iglesia, y es que nosotros no entendemos el concepto de pecado. Nosotros somos, sobre todo en Latinoamérica, espiritualizamos todo, que creemos que pecado es algo diabólico, o es algo espiritual, o es algo raro, no sé cómo, ni siquiera el concepto que tenemos de pecado. Pero ¿qué significa pecado? ¿Alguien sabe qué significa pecado en griego? ¿Alguien lo sabe? Transgresión. ¿Hacer alguna falta? Pablo lo enseña de la siguiente manera. Pablo dice que pecado es errar al blanco. Ustedes han visto ese juego que tiene un polígono y que le dan a uno una cosita para uno lanzarla para pegarle bien en el centro, ¿verdad? Y el centro es el blanco, ¿sí? Errar al blanco es pecado. Por ejemplo, usted está estudiando una materia y perdió la materia. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era el blanco? ¿Cuál era el propósito suyo? Aprobar la materia. Pasar la materia. Pero no la pasaste. ¿Qué significa? Que pecaste. Pecado es errar al blanco. Nosotros, el problema del mundo religioso es que creemos que pecado es emborracharnos, el pecado es fornicación, pecado es un montón de cosas. Y no estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que no podemos limitar la palabra pecado a solamente cosas espirituales que nosotros pensamos, ¿sí? Porque el problema es que nosotros a veces culpamos es al diablo. ¿Qué hizo la mujer cuando erró el blanco, cuando se equivocó, cuando cayó? Justificó, dijo, ella me puso una trampa. Fue más astuta que yo, no supe, y caí en la trampa de ella, y comienzo a limpiarme, comienzo a justificarme, comienzo a esto y comienzo a aquello, porque los seres humanos siempre buscamos una justificación, ¿sí? Si me pasó algo malo en la calle, si pasé y me atropelló un carro, entonces le echamos la culpa a cualquiera menos a mí que no fui precavido para pasar la calle. No, la culpa es del carro, la culpa es del semáforo, la culpa es del EMT, la culpa es de esto, de aquello, pero nunca aceptamos nuestra culpa, nuestra participación de tal situación. Entonces, cuando yo hablo de pecado, cuando yo entiendo la palabra pecado, es errar al blanco. Ahora, ¿qué sucede cuando usted pierde una materia? ¿Qué tienes que hacer cuando pierdes una materia? ¿Cómo se repone? Volviendo a... En algunos colegios y universidades tienes que volver a pagar para que te vuelvas a inscribir a la materia, volver a hacer un examen de supletorio, volver un examen de recuperación, en Colombia se dice, hacer una recuperación para poder ¿qué? Aprobarla, para poder pasarla. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata no de ser perfecto, mis hermanos. La vida cristiana no se trata de que por ser cristiano ahora soy perfecto. Yo escucho muchas personas que dicen, mira, tuvimos una experiencia en estos días que fuimos a comer con Johan, y llegó una señora a pedir ayuda, ¿no? Que necesito ayuda, que no sé qué. Ok, pero no tenemos monedas. Iba a pagar con la tarjeta, la verdad, no teníamos monedas. Dice, pero ¿me pueden dar algo de comer? Y claro, siéntese. La sentamos al lado. Le quitamos el puesto a la esposa, se sentó al lado mío y le dimos pollo y comió con nosotros. Y estaba muy contenta comiendo, pero empezamos a hablarle del Señor. Empezamos a hablarle de Dios. Si quiere la visitamos para hablarle de Dios. No tengo tiempo, es que por mi condición, ese enfermo tiene un problema como de derrame. Por mi condición yo no tengo tiempo. Pero usted puede asistir a la iglesia. No, por mi condición no puedo estar mucho tiempo de pie. No, pero podemos ir y visitarla a su casa. No, es que mi casa es muy chiquitica, tiene un solo cuarto, vivo en un solo cuarto. No, pues afuera, nos hacemos afuera. No, qué pena con todos ustedes. No, yo afuera no recibo a la gente. No, pero si quiere vamos y la recogemos y la traemos a la iglesia. No, la verdad es que mi condición no me lo permite.
Y los domingos no puede asistir. No, porque los domingos me voy para el terminal a pedir dinero. Todo lo que le decíamos tenía una justificación. Todo lo que le dábamos una opción para buscar de Dios. Y le decimos, mire, Dios te trajo a esta mesa, Dios te permitió venir acá. Algo pasó porque cuando Johan estaba pidiendo el pollo, pidió para 5 pidió para 6 y éramos 5 nomás. Y pidió para una persona más. ¿Sí? Y él no sabía que iba a llegar una persona más a comer con nosotros. Y todos comimos y no quedamos con hambre. Bueno, creo yo que no quedamos con hambre. Pero compartimos. Pero lo que voy es que los seres humanos siempre se están justificando para no buscar de Dios. Siempre se están justificando para no acercarse a Dios de la manera como quieren. ¿Por qué? Porque tal vez piensan que Dios es ese ser que está esperando que usted se equivoque para castigarte. Ella me dijo, cuando estábamos conversando, me dijo, no, yo no voy a la iglesia porque yo no le quiero fallar a Dios. Yo no logro entender cómo la gente piensa de esa manera. A veces Santiago ha dicho en muchas ocasiones, yo no me bautizo porque yo no quiero fallarle a Dios. Y es que ¿acaso tú crees que con no bautizarte no le estás fallando? ¿O acaso tú crees que con no venir a la iglesia no le estás fallando? ¿O acaso tú crees que por venir a la iglesia eres perfecto? No hay ninguna persona perfecta. No hay ninguna persona que se haya ganado el cielo. Ninguno de nosotros se ha ganado el cielo. Ni el que anda con corbata ni lleva de pastor 50 años se ha ganado el cielo. Ninguno se ha ganado el cielo. Porque el cielo es por gracia. El cielo es por misericordia, por gracia de Dios. No existe ni una oración, ni horas de ayuno. No existe nada que usted pueda hacer para poder retribuir y decir, yo ahorita me gané el cielo. Usted no puede hacer absolutamente nada. Yo no sé si me está entendiendo, hermano, joven, en esta mañana. No sé si me está entendiendo. Los seres humanos, después de esto que pasó en Génesis capítulo 3, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos perdimos el privilegio a través de Adán, la desobediencia de Adán y Eva. Perdimos el privilegio de estar en el Edén. Fueron sacados afuera del paraíso. ¿Y pusieron qué? Una espada, un querubín. Pusieron guardias de seguridad para que ninguno entre, para que ninguno pase por ahí. No importa qué tan bien se comporte usted. No importa si es bautizado o no es bautizado, porque a mí me da risa cuando ellos dicen, cuando esta mujer dice sencillamente, yo no voy a la iglesia porque no le quiero fallar a Dios. O yo no me bautizo porque no le quiero fallar a Dios. O yo no me vuelvo evangélico porque no le quiero fallar a Dios. ¿Acaso cree que Dios solamente es Dios de los evangélicos? ¿Usted cree que Dios es solamente Dios de usted y no es Dios de los demás? ¿O cree que Dios solamente está mirando a los que son cristianos? Dios es Dios del mundo y de los que en él habitan, dice la Escritura. Dios es Dios del universo, de todos los seres vivos. Si hay más seres vivos en otro espacio, en otro mundo, en otro planeta, también es Dios de ellos. Amén. Es Dios de todos, sean o no sean bautizados. Ahora, ¿qué es lo que Dios está enseñando entonces con este hecho del capítulo 3? Es que Dios es consciente que los seres humanos somos polvo. Y a mí me encanta que los grandes patriarcas en el peor de sus momentos reconocen que son polvo. Jacob dijo que él era un gusano. Y más adelante en los textos dice gusano de Jacob. Y qué interesante que en los peores momentos usted logre entender que usted no es nada. Porque el problema es que cuando medio estamos bien, tenemos buena casa, tenemos un buen carro, tenemos buena ropa, tenemos buena comida, se nos olvida que somos polvo, que somos gusano, que somos un gusano. Se nos olvida de dónde venimos. Una llaga podrida. Una llaga podrida desde la coronilla hasta la planta de los pies. Es increíble cómo los seres humanos tenemos esa situación de olvidarnos. Usted no ve a aquellos familiares que se nos van para el norte
cómo se comportan a veces, no todos, pero la mayoría se les olvidan que comían frijoles con arepa acá, con tortilla acá. Ahora se creen gringos y pierden el rumbo. ya ¿qué les va por ellos? Ya los van a mandar, los van a devolver. Pero a lo que voy es que los seres humanos somos prestos para olvidar nuestras raíces, para olvidar de dónde venimos, para olvidar quiénes somos. Pero Dios en este capítulo 3 nos muestra algo muy interesante, y es a donde quiero que estudiemos y entendamos y empecemos a entender eso. Es que Dios sabía que el hombre estaba caído, pero el propósito de Dios no es dejarlo en el suelo. El propósito de Dios no es que el ser humano se caiga y se quede en el suelo. Imagínense que usted va a la universidad, pierde la materia y ya la universidad dice: no, discúlpeme muchacho, usted ya perdió una materia y ya no puede continuar. Ah, pero deme otra oportunidad. No, ya no hay oportunidades. Ya perdió la materia, ya perdió el año, ya perdió el semestre, ya perdió su carrera, haga otra carrera, usted no sirve para esto. No, la universidad te da otra oportunidad. Y Dios te permite eso. Dice la Escritura que Él vistió a Adán y a Eva. Los vistió, les puso pieles. Hubo un sacrificio. ¿Sí, mira el amor sacrificial? Hubo un sacrificio de unos animalitos inocentes. ¿Qué culpa tenían esos animalitos que estos par de seres humanos fueran a embarrarla? Sin embargo, pagaron el precio de la equivocación de Adán y Eva. Y entonces ahí es donde quiero hablar de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad, frente al estrés o a la dificultad. Es como el bambú. Es como el bambú. ¿Han visto el bambú? Se dobla, pero no se rompe. Siempre vuelve a su forma original. Cuando usted ve a una persona que se sale de los chiros, decimos nosotros en Colombia, una persona que es... ¿Usted no ha notado que siempre los seres humanos determinamos las características negativas de la gente más que las características positivas? La hermana Yesenia puede tener 10 cosas buenas. Es amable, es atenta, se le pide un favor, lo hace, bueno, es súper, pero con una sola mala que haga, se nos olvidan las 10 cosas buenas que hace. Con una sola cosa mala. Yo no soy mis acciones malas. Eso no me representa. Esa no es la versión que yo quiero ser. Estoy errando al blanco cuando estoy lanzando y me estoy enojando por algo que tiene solución. Si hubiera sido el hermano Leo hace 10 años atrás o 20 años atrás, no, tampoco tanto, no soy tan viejo, pero hace 15 años atrás en Venezuela, yo hubiera iniciado el culto con el hermano Juan y no hubiera esperado a nadie. Y me enojaría con los demás. Y me molestaría con los demás. Y tendría una justificación. No hay respeto con Dios. No hay respeto con el Señor. ¿Conoces pastores así? ¿O solamente era yo hace 15 años atrás? Hay gente que es así. Y me doy cuenta hoy en día que lo que Dios está buscando de nosotros es entender qué es lo más importante, qué es lo que realmente vale la pena, por la cual nosotros debemos de sentir o de importarnos en la vida. Porque la vida no es para estar peleando, no es para vivir amargado. La vida, Dios no creó al ser humano para que se fuera a trabajar todo el día. Eso es consecuencia de errar en el blanco. Eso es consecuencia de no hacer las cosas bien. Lo que nos pasa a nosotros es eso. Y estábamos en Panamá hablando con Oscar y con Diego en algún momento. Regáleme ahorita, por favor. Estábamos en Panamá conversando. Estábamos hablando los tres acerca de por qué Dios a las personas buenas no les da la oportunidad de pronto de tener la economía suficiente para cumplir sus sueños, para ayudar a la gente.
¿Por qué Dios no brinda esa oportunidad como que, ay, Dios conoce el corazón de hermano Jorge, sabe que si Jorge tuviera mucho dinero, él haría una gran obra social, él apoyaría a mucha gente, eso y aquello? ¿Por qué no se lo da? Y hablamos de ese tema con ellos en algún momento allá, y yo me quedaba un poco callado y me decía Diego, Leo me ha enseñado que Dios no se mete en ciertas cosas. Dios me ha enseñado que Dios no se mete en ciertas cosas. Cosas que yo puedo hacer por mi cuenta. Cosas que yo puedo realizar por mi cuenta. ¿Sí? Gracias por eso. ¿Con una? Si tú quieres ganar más, trabaja más o trabaja con inteligencia. Dios nos permite a nosotros, de cierta manera, Dios nos permite a nosotros poder explorar, poder crecer, poder aprender para mejorar muchas cosas. El problema del religioso común es que todo se lo deja a Dios. Todo es para que Dios haga. Y una cosa es tener confianza en Dios y otra cosa es ser atenido. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces vamos a hablar de la resiliencia rápidamente, y los seres humanos, y sobre todo los creyentes, debemos de desarrollar esta característica en nosotros. ¿Qué es ser resiliente? Es tener la capacidad ¿de qué? Es la capacidad como de sobrellevar el momento. Capacidad de sobrellevar el momento. No, porque el problema es que conocemos mucha gente que es aguantadora, que sabe aguantar las circunstancias. Aguantan los maltratos, aguantan hambre, aguantan situaciones difíciles, aguantan tantas cosas. Pero una cosa es aguantar y otra cosa es ser resiliente. El resiliente es la persona que es capaz de adaptarse a las circunstancias, pero transformar las circunstancias. Y en eso somos muy buenos los creyentes, y lo hablábamos en algún momento. Convertirse en creyente es convertirse en una persona positiva. Porque, por ejemplo, usted va en un carro y se accidenta y se muere. El único muerto es un cristiano. Todos los demás quedaron vivos. ¿Qué dice usted del hecho? Gracias a Dios, el que se murió se salvó. Porque si se hubieran muerto los otros, que no eran creyentes, se habían condenado. Es una manera positiva de ver las cosas. Y si el accidente fue diferente, todos se murieron menos el creyente, ¿qué decimos nosotros? ¿Y por qué se salvó? Porque Dios lo salvó. Porque era creyente. En esos días miraba un video de una persona que iba en un avión que se estrelló, y mientras que iba cayendo el avión empezó a invocar a Dios y dijo: Dios es más grande que esta situación, y cayó el avión. Y en los pocos minutos lo vieron caminando, corriendo, el avión atrás en llama, y él vivo corriendo hacia afuera, dándole gracias a Dios porque él quedó vivo. Entonces, el resiliente cristiano, el cristiano, es aquella persona positiva que sabe entender y vive una fe inquebrantable. Así como Job mantuvo su fe, aunque perdió todas las cosas que había perdido, todas las cosas materiales perdió. Y no solamente eso, perdió su familia. La historia de Job es una historia fascinante, maravillosa. Job empezó perdiendo, siendo el hombre más rico del mundo conocido, empezó perdiendo sus riquezas, sus criados, su ganado. Luego sus hijos murieron también en una fiesta. Y Job no dice: esto es castigo simplemente de Dios. Job dice: voy a recibir solamente lo bueno de parte de Dios, y no voy a recibir lo malo. Lo que consideramos malo, obviamente, pero en Dios no hay nada malo. Porque es que nosotros consideramos malo aquello que no está a favor de lo que nosotros queremos.
Pero eso no significa que sea malo. Por ejemplo, yo le puedo pedir un favor a Adán y Adán no puede hacerlo. Y entonces yo digo, ya, Adán es mala gente. Pero simplemente se le sale de sus manos. No es ni malo ni bueno que no lo pueda hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Yo soy el que catalogo que es algo bueno o es algo malo. Yo soy el que juzgo esa situación. Job no está diciendo que Dios es malo y que Dios nos da cosas malas. Simplemente él dice, yo no solamente voy a darle gracias a Dios cuando estoy bien y cuando estoy mal me voy a olvidar de él. No sería coherente con mi fe. No sería coherente con lo que conozco. Ahora, el cristiano resiliente es aquel que cuando está en las vacas flacas dice, bueno, ¿será que Dios quiere que haga dieta? El cristiano resiliente es aquel que no puede ir a trabajar y en vez de enojarse con todo el mundo, con la familia, consigo mismo, con los proveedores, con todo el mundo, dice, bueno, ¿será que Dios me quiere que descanse hoy? El cristiano resiliente es el que le busca lo bueno a lo que aparentemente es malo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero su fe no cambia según las circunstancias. Qué triste es ver esos hermanos que son creyentes solo en las buenas. Pero cuando están en las malas, se olvidan en Jesús. ¿Sabe? ¿Y qué es lo bonito de Dios? ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios? ¿Los abandonó? ¿Les dio la espalda? Se puso a conversar con ellos. A mí me gusta la conversación porque Dios es el mejor coach ontológico que conozco. Yo creo que fue el que inventó la ontología, porque obviamente ¿quién más va a estudiar el ser sino el creador del ser, verdad? Y empieza a conversar con las personas, con Adán. Él conocía la situación, él conocía la circunstancia, él conocía su pecado, él conocía su error. Pero comienza a preguntarle. Y esa conversación tiene simplemente un propósito, y es el reconocimiento de parte de Adán qué era lo que había pasado. Aunque encontramos en justificación, la mujer que tú me diste, la mujer dice la serpiente, y hay una justificación, pero hay un hecho, y es que él está reconociendo su problema. El peor error de los seres humanos es no reconocer que se equivocan. Ese es el peor error. Ahora, ¿cuál es la situación de Dios ahí? Dios no simplemente lo ve caer, sino que lo ayuda a levantar. Lo ayuda a levantar. No se lo toma personal. Mire, el problema de los errores o de las circunstancias que vivimos es cuando lo tomamos personal. Dios no dijo, es que pecaron contra mí. Es que comieron eso para ser igual a mí y convertirse en mi contrincante o qué sé yo. Él no lo tomó personal, él simplemente vio, te equivocaste. Ok, te consigo ropa y te visto. El problema no es conmigo. ¿Cómo? Es que porque hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Toda acción trae una reacción. Si mi acción es buena, la reacción tiene que ser buena. Si mi acción es mala, la reacción tiene que ser mala. Es simplemente consecuencias, es normal. Pero no es castigo de Dios. No es que Dios esté diciendo, ahorita pecaste, te mando un rayo, ahorita pecaste. No, Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa forma, o no es el Dios que yo conozco. ¿Saben cuántas veces me han dicho a mí que mi hijo murió por castigo de Dios para nosotros? Es que es un castigo de Dios. Y hermanos religiosos. Yo le digo, y las personas que actúan peor que yo, ¿por qué no les pasa eso entonces? ¿Por qué no les pasa algo peor? Es porque Dios no actúa de esa manera. Dios no es caprichoso como los seres humanos. Nosotros sí, nosotros nos enojamos con alguien y si yo llevaba en la universidad, llevaba a alguien a la universidad, un amigo, mi mejor amigo siempre lo llevaba a la universidad y un día me enojé con él y pues no lo llevo. Vaya a pie. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos tomamos las cosas personales. No las tomamos personales, Dios no. Y la resiliencia es esa, es no perder mi fe. Debo de tener una fe inquebrantable como en el caso de Job. Tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Escúchenme muy bien. Tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. María, la madre de Jesús, aceptó el gran reto cuando le dijo al ángel, hágase su voluntad.
hágase su voluntad según tu palabra. Lucas capítulo 1, verso 38. Él le dijo, mira, bienaventurada, te va a pasar esto y aquello. Ella dijo, no, ¿cómo así? ¿Por qué? No, hágase tu voluntad. Yo tengo que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Ahora, eso no significa que no trabaje en pro de mejorar cada día, porque aquí viene un tema muy tremendo, y es el tema de ser conformista. A Dios no le gustan los creyentes conformistas. A Dios no le gustan los creyentes conformistas. Dios le dice a Moisés, Moisés estaba frente al mar rojo y atrás venía el ejército del faraón y había desierto por todos lados. Moisés pudo haber dicho, pues esperemos aquí a ver qué pasa, Dios está con nosotros. Total, Él nos sacó, total, Él nos tiene que ayudar, total, Él es bueno. ¿Usted no ha visto ese comportamiento de algunos creyentes? No, pues yo soy hijo de Dios y que Él verá qué hace conmigo. Cuando Él va a clamarle a Dios, ¿qué le contesta Dios a Moisés? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan la escritura? Tenemos que leer más. Dios le dice, ¿qué haces aquí clamando? ¿Qué haces aquí hablando conmigo? Ve y extiende tu vara. Ve y extiende tu vara contra el mar. Está bien, y a mí me gusta el dicho, no sé si acá lo dicen, orando y con el mazo dando. ¿Se han escuchado ese dicho? A Dios rogando. ¿Cómo? Aquí decimos a Dios rogando. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? Y es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Está bien que ores, está bien que saques ayuno, está bien que busques mi rostro, pero ¿qué haces aquí solamente clamando? Levántate, ve y haz lo que tienes que hacer. Yo conocí en Huaquillas, Ecuador, cerca a Perú. Estuvimos con mi esposa en una casa de familia hace muchos años. Estaba predicando en un campamento de jóvenes y nos quedamos en esa casa, y solamente el primer día salió la esposa del hermano y nos saludó. Y a partir de ahí, durante esa semana, nunca más volvimos a ver a esa mujer. Nunca más, encerrada en su cuarto. Y nosotros como que estábamos ahí confundidos. ¿Qué pasa con el hermano? Y vivía en silicio, vivía en tristeza, vivía... ¿Sí te acuerdas de ella? ¿Sí? Y yo me puse a hablar con el hermano, ¿qué pasa con el hermano? Y me dice, hermano, lo que pasa es que nosotros nos separamos con mi esposa porque ella se enamoró de alguien por chat, o de un ex, y se fue a ver con el ex. Y el ex era, ¿te acuerdas? Era de silla de ruedas el ex. Y ella, su esposo, económicamente muy bien, la ama con todo el corazón, porque si no la amara no la hubiera recibido de nuevo. Un buen hombre, un buen creyente, pero ella decidió por un momento de locura irse a encontrar con su ex de silla de ruedas y estar con su ex. Pero ¿qué sucedió? Después de que pasó eso, ella reconoció su equivocación, volvió a casa y le pidió perdón a su esposo, pero desde entonces estaba metida en un cuarto llorando día y noche, amargada día y noche, sufriendo día y noche por la equivocación que había tomado en su vida. Yo no recuerdo si la ministramos o no la ministramos, creo que sí oramos por ella. Fue hace muchísimos años. Salimos a pasear con ella. Sí, recuerdo que algo pasó en esa familia, porque si Dios nos llevó a ese lugar fue por algo. Y sé que fuimos de bendición a esa casa, pero a lo que voy yo en este momento que recuerde es que a Dios no le interesa simplemente que usted reconozca su error. O sea, cuando Dios habla con Adán y le pregunta, ¿usted por qué sabe que está desnudo? ¿Usted por qué sabe esto? ¿Y por qué? Está llevándolo al punto del reconocimiento. El reconocimiento te trae a ti metanoia. Metanoia es el reconocimiento de que hoy debo arrepentirme porque me estoy equivocando, debo dar un paso atrás, un paso al costado y me corrijo la situación. No le estoy pegando al blanco, le estoy pegando por los lados, tengo que pegarle bien al blanco. Ese es el reconocimiento, pero no que te quedes frustrado en el suelo. ¿Usted no ha visto a los niños cuando se caen y se ponen a reírse en el suelo? Porque cayeron. ¡Ay, me caí! Algunos se ríen,
Pues cuando me pegan duro, no, obviamente. Pero aquellos que se ríen, se quedan ahí. ¡Ay, me caí! Otro tiene que ir a levantarlo. O los niños pequeños están acostumbrados a que si se caen, ¿qué tiene que hacer la mamá? Salir corriendo a levantarlo. Y normalmente, ¿qué hacen los papás? Déjenlo, que se levante solo. ¿No han notado eso? El papá, no, déjenlo. Se cayó, pues que se sobe y que se levante. ¡Ay, usted no siente, usted es inconsciente, usted no quiere al niño! No es eso. No es eso. Es que la resiliencia es, me caí, pero me levanto nuevamente. Es verdad, estoy en el suelo, estoy quebrado económicamente, estoy llevado económicamente, pero no me va a quedar encerrado toda la vida llorando por la economía que perdí. Ayer veníamos, hace rato no caminaba. ¿Cuándo fue que salimos a caminar? Hace 2 días, más o menos, salimos a caminar, a buscar el material para eso y me dolía un tobillo, y eso que ya no estoy tan gordo como antes, pero me dolían las patitas. Yo decía, Dios mío, ¿yo cuándo? Yo en estas, caminando a pie, y con ese rayo de sol de frío que hace aquí en San Miguel, y yo decía, ¿yo por qué perdí toda esa plata aquí? Venía recriminando. Yo decía, si hace tanto, tenía tanto en mi cuenta, y ahorita eso y aquello, y empecé a recordar y empecé a sentirme mal conmigo mismo y decir, Dios, si yo tuve, yo como perdí tanta plata y otra vez, un momentico, pero si tuve esa oportunidad de tener algún día, puedo volver a tener otra vez, y me puedo volver a levantar, y puedo volver a crecer. Lo que tengo que tener es fe y tengo que tener confianza y tengo que aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es, ay, te iban a dar un trabajo donde te ibas a ganar $3,000, pero no te lo dieron a ti. Ay, es que Dios no quiere que tú te ganes $3,000. No, esa no es la voluntad de Dios. De eso no se trata. ¿Cómo? El otro lo necesitaba más y justificamos el hecho de no lograrlo. No, sencillamente tal vez te falta preparación, te falta más esfuerzo, no tienes las cualidades para obtener ese trabajo, te hace falta para poder administrar lo que Dios tiene para darte, y eso lo hablamos en Panamá con ellos. Y yo les decía, mire, la parábola de los talentos es que a cada quien se le entregó lo que podía manejar. Lo que podía manejar. Si usted sabe manejar solamente moto y se le entregan un carro, usted lo recibiría. Sabe que no lo vas a estrellar porque no sabes manejar. Aprende primero a manejar carro, luego si consiga carro. Aprende primero a hacerlo. Algunos somos atrevidos, aprendimos cuando compramos el carro. Y se puede pasar. Pero lo que voy yo es que Dios no te va a entregar lo que usted no es capaz de administrar. No es que la voluntad de Dios es que usted se gane $1,000 al mes. La voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es nuestra prosperidad, la voluntad de Dios es que sus hijos estén bien. O usted ve a sus hijos y usted quisiera que ellos estén mal. Usted quiere que ellos crezcan, que ellos prosperen, que ellos tengan abundancia. Usted quiere que ellos estén bien. Si usted, siendo hombre, ser humano, y siendo malo, porque eso es lo que somos, malos, quiere lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere que nosotros tengamos lo mejor y en abundancia? La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos hasta el punto que cuando busquemos las cosas que anhelamos, las consigamos. ¿Qué haces aquí pidiéndome? Ve y señala el mar, ve y ataca el mar, ve y dile al mar, pártate, ábrete porque va a pasar el pueblo de Dios. ¿Qué haces aquí? El problema de muchos es que nos quedamos simplemente orando y no actuamos. A Dios rogando y con el mazo dando, decía aquí el hermano. Tenemos otra de las características. La primera es fe inquebrantable, aceptación de la voluntad de Dios, y la tercera sería adaptabilidad en el plan de Dios.